Bienvenidos todos y todas a nuestro programa, su programa En la Balanza. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de una internacionalista destacada, nuestra querida embajadora Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional por el partido Patria para Todos, siglas PPT. ¿O hay patria para todos o no hay patria para nada? Exacto. Y hoy nos acompaña porque vamos a tratar diversos temas de interés nacional, también internacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de su juramentación, cuando le correspondía dar el mensaje anual, como establece la Constitución, en ambos momentos en su mensaje habló de unos escenarios que se plantean para el 2025, además del crecimiento económico, que es una muy buena noticia. Nosotros cerramos con el 8.7% de crecimiento económico de toda la región. No hay ningún país de nuestra América que tenga el potencial de crecimiento que tiene Venezuela en lo económico. Eso es una alegría enorme y avisora un futuro extraordinario para el país. Pero habló también de varios elementos. Habló de la necesidad de seguir fortaleciendo la soberanía, la seguridad integral de la nación, la participación política, avanzar a una mejor y mayor democracia. Y para eso planteó inclusive la posibilidad, no dijo fecha, habló de temas en general, pero habló de la necesidad de ya esta hermosa Constitución del 99 que fue aprobada por referéndum, llevarla a una reforma constitucional. Háblanos un poco de tus apreciaciones sobre la propuesta del presidente, el mensaje que dio a la nación recientemente. Bueno, en primer lugar, un saludo para ti y para los usuarios de tu programa, muy popular, muy conocido, muy seguido. Mira, el presidente cada día, hay que decirlo, reconocerlo, le guste a algunos, a los enemigos nuestros no, se crece, tiene un termómetro exacto de la situación política, coyuntural del país, y con él coincidimos casi siempre en todo, ¿no? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, un 90% de los casos. Pero en este momento, en el mensaje anual que él ofreció desde el Teresa Carreño, en una sesión, eso fue una sesión de la Asamblea Nacional, una sesión solemne, pero era un evento, era una sesión del Legislativo, del Poder Legislativo. Él presentó su informe. Muy extraordinario, además de hacer un recuento de los grandes, de los indicadores, los índices económicos que se habían superado, en positivo, etcétera. Él hizo varios planteamientos. Uno de ellos, que nos parece sumamente importante y nosotros recogemos en relación a tu pregunta, era en relación a la reforma constitucional. Ya él la había asomado, pero en este caso, en ese evento, él suscribió, recuérdalo, él suscribió una comunicación, un decreto, donde creaba una comisión especial que la dirige el fiscal general de la República, Tarek William Saab, habiendo sido constituyente, y ese es un elemento que para él de alguna manera lo destacó, y como equipo de la Secretaría Ejecutiva, a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el doctor Germán Escarrá, que es un constitucionalista de vieja data, con mucha fortaleza, que estuvo en la constituyente, en la primera del 99 y la del 2017, para iniciar los trabajos, lo que eso significa. Nosotros, como partido, nos entusiasmamos muchísimo con la idea, porque creo que Patria para Todos fue uno de los primeros partidos que empezó en el 2017 a presentar propuestas para el texto, solo que en ese momento se determinó que no era el momento para modificar el texto de la Constitución, pero seguimos trabajando sobre eso. Uno de ellos, por eso nos alegra muchísimo, nos entusiasma el planteamiento del presidente, porque el tema de los deberes, que ha sido desconocido por la derecha extrema, por los violentos, que han violentado nuestra patria, nuestra paz y todos los deberes que debe asumir un ciudadano, son tan graves, de tal magnitud, que Patria para Todos ha dicho, como bien lo sabe, y lo hemos dicho abiertamente, no en secreto, que es necesario hacer una reforma, nosotros decíamos, o hacíamos una enmienda, en este caso también la reforma lo permite, para que aquellos que han cometido delitos de traición a la patria puedan, además en el marco de esa actitud
reconocerlos, que han roto sus vínculos con la patria y ya no son venezolanos. Ellos han perdido, ellos han renunciado de alguna manera, como ese es el término adecuado, a su nacionalidad de origen, por un lado. Por otro, nosotros consideramos que hay elementos muy importantes que coincidimos también con el presidente en relación. Esa reforma tiene que estar orientada sobre dos conceptos que nos parecen importantísimos. La nueva sociedad y el nuevo Estado. Se han hecho avances, sin lugar a dudas. Sin embargo, para fortalecer ese nuevo Estado, dice el presidente, tenemos que reforzar el modelo democrático y darle más poder al pueblo venezolano en la toma de decisiones. Hasta ahora ha habido ejercicios importantísimos. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho, lamentablemente, los consejos locales de planificación pública, que es el semillero, en opinión del partido, del nuevo Estado y la nueva sociedad, no han tenido la evolución necesaria, que es una decisión política, evidentemente, por parte de los alcaldes y los gobernadores, que ha impedido que ese avance que hemos podido alcanzar no se dé. Y creo que el planteamiento que hace el presidente está procurando darle más protagonismo al pueblo. Nosotros lo compartimos. Nosotros entendemos, fíjate tú, que nuestra Constitución, y esa es una de las grandes banderas que tiene nuestro pueblo, una de las mejores constituciones, nosotros decimos antisísmica, porque ante un grave problema tienes una respuesta que impide la ingobernabilidad, que impide la desestabilización. Y uno se pone a ver, hace un ejercicio de derecho comparado muy rápido, muy sencillo, ver la estructura que tienen las constituciones de varios países de América Latina. La nuestra es perfecta, porque está enfocada desde el principio del Estado, de la República. Entonces tú ves que tiene 9 títulos. Nosotros estamos estudiando, pero profundamente. Tiene 9 títulos la Constitución nuestra, además del preámbulo, 9 títulos. El primer título sobre los principios jurídicos, espirituales, históricos, culturales, que guían el crecimiento de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra patria. El otro es sobre el territorio. El título siguiente es sobre los deberes del pueblo, si estamos hablando de territorio, que son los 3 conceptos de Estado, territorio, población y Estado. Entonces tenemos principio, territorio, tercer título, gobierno, deberes, tercero, el poder público, la significación del poder público, el quinto, el funcionamiento del poder público, luego tenemos el sistema económico, que es muy importante, el sistema de seguridad y los 2 últimos, cómo proteger la Constitución. Es absolutamente ordenada. Y aún así, podemos ver durante todos estos 25 años cómo esa Constitución ha permitido preservar la paz y la dignidad de nuestro pueblo. Hay cosas que hay que fortalecer, hay elementos allí que no los voy a mencionar ahorita, que nosotros estamos estudiando, y que sobre el tema socioeconómico, cómo desarrollar. La economía siempre se ha visto de grandes empresarios, no. La economía real, productiva, es con el pueblo trabajador, con los campesinos, con los productores, con el poder comunal, que ahora es un espacio territorial, pero que debe ser mucho más que un espacio territorial. Ciertamente, diputada, digamos que nuestra Constitución tiene suficientes elementos, instituciones y vías democráticas para solucionar cualquier conflicto. Pero hemos tenido 25 años de agresión permanente, sostenida, contra el pueblo venezolano, contra sus instituciones. Y toda constitución, por muy perfecta que sea, tiene que ir adaptándose a la realidad. Así es decir, a la coyuntura, al momento. A la coyuntura, al momento. Entonces, ¿qué ocurre? Lo digo porque a lo mejor habrá dudas, pero ¿por qué si es tan perfecta hay que reformarla? Realmente las constituciones... Es una reforma parcial. Las constituciones se van de alguna manera no reformando, pero sí van interpretándose a través de la jurisdicción constitucional. Las carencias que se puedan encontrar. La sala constitucional va haciendo interpretaciones y adecuaciones a la realidad. Entonces, esas adecuaciones a la realidad ya tienen que ir también incorporándose en esta reforma. Es decir, que haya una retroalimentación para la reforma. Es muy natural que todas las constituciones sean cada 20 años revisadas.
y nosotros ya tenemos 25, y además que sabemos que hay gazapos en esta Constitución, porque la Constitución del 99 fue muy amplia en cuanto al debate, en cuanto a la participación de los constituyentes, de la elección de constituyentes. Todos los sectores participaron, pero hubo sectores que fueron muy vivos. Sí. Y que se encargaron de dejar gazapos aquí, sobre todo en el tema económico. Habilidosos en el mal sentido de la palabra. Sí, fueron habilidosos. Incluso hay historias, lo cuentan algunos constituyentes del 99, que hubo situaciones en las que, por ejemplo, Bruber Carías escondía parte de los textos que fueron ya modificados y que se iban a presentar al debate. O sea, él hizo ese tipo de jugadas, lo dicen algunos constituyentes y también algunos asesores que estuvieron presentes en esa. O sea, digamos que ese tipo de situaciones que ya en el 2017 también, la constituyente del 2017 lo consideró. Ciertamente esa constituyente, esa asamblea tenía otra tarea que era garantizar la paz, pero sí hubo propuestas que llegaron allí. O sea que hay muchos sectores de la población que tienen años trabajando el tema de la reforma. Fíjate tú, Olga, dentro del marco de ese planteamiento que tú haces, ¿no? Porque como sabemos la Constitución le responde a un momento histórico. Claro. Esta Constitución es un poema de paz, de amor, de dignidad, y no incorpora el elemento que si estamos nosotros, porque esa Constitución recoge exactamente el proyecto bolivariano, no solamente a lo interno, sino también a lo externo, construir un orden global, respetuosa, multicéntrica, multipolar, una sociedad democrática, y además crear en América Latina la unidad y la integridad de esta región, como regiones hermanas, la integración de América Latina. Y nosotros hemos cumplido taxativamente con eso, pero no se evaluó la reacción que pudiera haber de los factores dominantes, los factores globales contra Venezuela. Y allí, no lo voy a mencionar acá, pero nosotros descubrimos un aspecto que es necesario reforzar, que está presente, pero tomando en cuenta los tiempos hay que reforzarlo, que tiene que ver con la defensa del país. Es muy bueno todo el tema de la seguridad y defensa, pero ahí falta un detalle que uno lo percibe haciendo derecho comparado. No lo voy a mencionar. Bueno, pero quedas comprometida para cuando llegue el momento poder plantearlo en el debate, en este programa, en esta ventana. Cuando el presidente se juramentó, antes del mensaje en el que efectivamente constituye la comisión para esta tarea de la reforma, él plantea ya en ese momento el tema de la reforma. Y los medios internacionales empezaron algunos a atacar inmediatamente el tema de la reforma, obviando que ese es precisamente uno de los mecanismos de protección de la Constitución. Nuestra Constitución establece en los mecanismos para proteger la constitucionalidad, es decir, la voluntad política del pueblo venezolano, varios mecanismos: la reforma, la enmienda y la constituyente. Pero además entonces, que no puedes, la reforma es parcial, no puedes eliminar los principios que son sagrados, no se tocan, la estructura tampoco, es decir, son elementos de carencias que hay que fortalecer. Sí. Pero lo cierto, antes de terminar este bloque, es que yo estaba revisando en los medios de comunicación y, por ejemplo, en Colombia, y bueno, recuerdo que era Colombia, no recuerdo en qué otro país, vi que analistas políticos estaban discutiendo el tema de la democracia. O sea, les llamó la atención los niveles de democracia que hay en Venezuela, y sectores de la derecha, analistas de la derecha, de verdad asomaron el tema de que ya la democracia representativa no está dando respuestas a los pueblos, a sus pueblos. Sí, y que esta idea que se generó en Venezuela, que ha ido creciendo en Venezuela, de una democracia verdaderamente democrática, participativa y protagónica, es un elemento institucional que debían recoger otros países en función de avanzar a mayor y mejor democracia. Me llamó la atención que analistas de derecha, académicos de derecha, estén planteándose un cambio a lo que ya no funciona, que es la democracia exclusivamente representativa. Ese es un buen momento, porque lo que tratan de imponer ahorita es la democracia de las corporaciones. Y creo que un sector de la derecha haya tenido esa idea tal vez vaga, o quién sabe si es mucho más profunda, pero lo que estamos viendo en Estados Unidos es la corporatocracia, su llegada al extremo.
Bueno, justo de ese tema quiero hablar al regreso de este espacio. Seguimos con la diputada Ilenia Medina en la balanza luego de este corte. Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy. Se trata de la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional del partido Patria para Todos, embajadora de carrera además. Por eso es que es mi cuarto bate cuando se trata de asuntos internacionales. Antes de entrar en lo internacional, diputada, yo quisiera comentar algo. O sea, va a ser un año electoral. Va a ser un año de varias convocatorias, varias elecciones. Se van a dar no solamente elecciones de cargos de elección popular, sino también elecciones en relación a sometimiento de proyectos comunales para la decisión, etcétera, etcétera. Y la reforma y la consulta, el referéndum para la reforma. Hay una pregunta que está en el tapete. Existe una ley que es la ley orgánica Simón Bolívar, una ley orgánica de protección a la soberanía nacional y que establece que todo aquel que esté involucrado, que haya participado en acciones contra la institucionalidad democrática, contra la estabilidad y paz de la República, y aquellos que desconocen las autoridades legítimamente constituidas, por supuesto, tienen una pena de 25 o 30 años de privación de libertad. También tienen penas relacionadas a la inhabilitación política por más de hasta 60 años. Extinción de dominio. Y la extinción de dominio. Ajá. Yo me imagino que dado que hay un momento de diálogo en este momento, se tendrá en cuenta, a la luz de los intereses de la nación, que hay sectores que están ya por ley imposibilitados aunque quieran, no van a poder participar. Yo creo que es una buena pregunta, porque siempre tenemos que recordar que todos los ciudadanos venezolanos, ciudadanos y ciudadanas, y quienes vivan en este país deben ser obedientes a la norma constitucional y a las leyes. Y las instituciones, entre las cuales uno se encuentra como diputada, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las normas. La pregunta que tú haces me parece bien importante porque dentro de esa extrema flexibilidad democrática que hemos aplicado en los últimos años, porque yo no sé si es un desliz, es una fortaleza, pero esa excesiva amplitud de cerrar los ojos ante situaciones que son obviamente contrarias a la legitimidad, se ha permitido que participen factores que le han hecho mucho daño a Venezuela. Son crímenes muy fuertes y son claros, abiertos, notorios, comunicacionales, pedir medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo, pedir invasiones contra el territorio, colocar gobiernos paralelos. Han desconocido la República y pretenden imponerse sobre la voluntad del pueblo. Entonces, mayores crímenes imposibles. ¿Cuánta gente vamos a permitir que muera justamente a causa de esta gente? Entonces, nosotros esperemos que respetemos la ley orgánica Libertador Simón Bolívar y que estas personas que están involucradas ya se les ha abierto un caso, la Fiscalía lo ha hecho, la señora María Corina, el otro Edmundo González Urrutia, el prófugo de la justicia y todos los demás. Yo recuerdo que el año pasado apenas vislumbramos como partido que esta gente no venía por una campaña electoral, sino para construir un falso positivo, enviamos una carta al Consejo Nacional Electoral pidiendo revisar la situación de esta gente porque iba a generar desestabilización en el país. Bueno, el CNE ya estaba siendo atacado, ya tenía problemas, no lo señalaban, pero evidentemente era parte de lo que estaba sucediendo. No se efectuó la reunión ni se impidió
que esta gente fuera, nunca fueron al CNE, no reconocieron al Consejo, ni siquiera en el inicio de la campaña, no fueron al TCJ, no presentaron las supuestas actas que están en Panamá, nadie las conoce, hay una copia aquí, una copia allá, ¿y por qué no las presentaron en el TCJ? Yo dudo que alguien en su sano juicio, que realmente tenga pruebas contundentes de su victoria, va a dejar de asistir al ente que va a garantizar que tú dices la verdad. Es tan grosero, tan safio, tan cínico el comportamiento de esta gente con todos sus cómplices que es imposible que puedan. Nosotros, de verdad, yo no creo que vayan a desconocer, que el CNE ni el vaya a desconocer la ley Simón Bolívar, la ley orgánica Simón Bolívar. No lo creo. No lo creo, no pasa por mi cabeza que eso pueda ocurrir. Y van a hacer unas elecciones extraordinarias. Fuimos parte de la comisión especial que creó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, la comisión especial con los partidos para definir alguna fecha. Nosotros como partido, allí señalamos que en primer lugar, para nosotros como organización entendíamos que era para nuestra opinión, que era necesario iniciar la reforma constitucional el primer semestre del año y posteriormente, además, preguntarle al CNE cuál era su condición ahora, porque sufrió muchísimos ataques. Está preparado, en una pregunta, ¿no?, que habría que hacer, decíamos nosotros, preparado para hacer un solo plan electoral o organizando la campaña de las tres campañas que están previstas, o sea, las tres elecciones, nacional con la Asamblea Nacional, regional y municipal. O sea, esas tres se pudieran hacer en un solo bloque. Es parte de la discusión porque luego de la elección del 99, de la constituyente del 99, todos los factores se eligieron en una sola vez. Entonces no sabríamos, era una pregunta que nosotros planteábamos, pero de todas, esas elecciones se van a dar porque son constitucionales, estamos en el lapso para hacerlas, pero también hay posibilidades, nosotros hemos demostrado, el CNE ha demostrado y los partidos y el pueblo ha demostrado que está en capacidad para aceptar esos desafíos, además de las 6 consultas populares comunales, que la primera es el 2 de febrero. En relación a eso, hubo un pronunciamiento de precisamente esta señora que ha cometido tantos delitos, que sigue la investigación de todos los delitos que comete, que sigue cometiendo, y ella habló de llamar a no participar en las elecciones, que ellos no iban a avalar un nuevo proceso electoral, no iban a participar. No, es que el tema es que no tienen la gente para hacerlo. Es ridícula. Pero bueno, ojalá sea bien aplicada la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Es un clamor de justicia, aunque hay que tener claro que a veces hay formas de hacer justicia que son diferentes y son oportunas. La norma es la norma, hay que respetarla. Bueno, sí, pero hay gente que hace menos años fuera ignorado que aquí. Diputada, hay un tema importante también, luego de estos acontecimientos hay cambios también, digamos, en la administración de Estados Unidos, que bueno, que efectivamente el financista y el primer elemento perturbador de la paz internacional, de la seguridad internacional y por supuesto el primer factor de agresión contra Venezuela. Se veía en la juramentación y durante los últimos minutos a un Trump que asume la presidencia de la mano de grandes poderes económicos, que manejan además las redes sociales y que es a través de las redes sociales que se ha generado una gran guerra cognitiva. Yo ayer lo veía, antes de ayer, y veía lo que estaba ocurriendo y yo decía, es impresionante cómo, yo estoy segura que ya empezó a desarrollarse una gran guerra cognitiva, porque están todos los dueños alineados, cartelizados con Silicon Valley. Trump. Exactamente, para generar construir una realidad virtual, ¿okay?, que no existe. Y en eso Venezuela también va a ser un factor en ese sentido sobre el cual va a haber una guerra cognitiva aún mayor de la que ha habido. ¿Qué opinión tiene de esa
bueno, de esta nueva administración, de lo que ha anunciado Trump, de algo tan terrible e inmoral como darle un tratamiento violatorio del derecho internacional al tema de la migración, por ejemplo. O sea, Mira, hay yo tantos creo, yo temas. iba a decir algo tal vez que pueda sonar fuerte, pero digo, Trump es un idiota con suerte. ¿Por qué digo esto? Porque desde la perspectiva de los griegos, un idiota era aquella persona que no se vinculaba era solo privado y no se vinculaba a lo más importante que planteaban los griegos, que era la política y la política de Estado. Él se comporta como un desalmado y sigue igual. Y los analistas me llaman la atención que lo analizan desde su perspectiva como personaje y no como estadista, desconociendo que ellos están violando todo. Y ahí ese grupete de Silicon Valley, de todas esas empresas vinculadas a la inteligencia artificial, que no tienen un relacionamiento con la gente, que están centrados en sus redes y en su poder, que son los más ricos del mundo, quieren dar el golpe total a la humanidad y crear la corporatocracia en el más extenso y profundo sentido de la palabra. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de absolutamente desconocer y eliminar los estados-nación. Y a partir de allí, ¿qué relación tiene Elon Musk, Zuckerberg y toda esta gente con Naciones Unidas, con las políticas de Estado, con respeto a la soberanía? Es decir, que ¿quién le dijo a Donald Trump que era posible de esa manera tan perpleja, no sabe, decirle a Canadá lo que le dice, aunque se lo merezca, no el pueblo canadiense, sino Trudeau, o a Dinamarca, que se va a apoderar de Groenlandia, a el canal de Panamá, pretender asumirlo ellos porque eso es nuestro, cambiarle el Golfo de México, colocar el Golfo de Estados Unidos de América, es decir, una situación brutal, porque ese es su territorio, hacer grande América otra vez, hacer realidad la supuesta doctrina, que la doctrina no tiene nada, es simplemente un lema que por la fuerza, por la agresión, han tratado de apoderarse del continente. Eso es sumamente grave. Yo digo, bueno, hasta ahora no he visto una reacción. Hubo una que fue poco conocida, que fue una reunión con México de varios países de la CELAC para tratar las amenazas contra la migración en Estados Unidos. Y se tomaron medidas poco conocidas hasta ahora, pero la idea de muchos países, entre ellos Venezuela, cómo proteger a su migración. Y eso es importante ahora, las amenazas a la soberanía, la autodeterminación, el desconocimiento de las constituciones, de su propia constitución, el desconocimiento del derecho internacional es demasiado brutal. Entonces debería haber una reacción en el ámbito internacional, o la CELAC convoque, solicite un derecho de palabra como CELAC en el Consejo de Seguridad, porque está provocando una situación muy compleja. Algunos dicen, bueno, no hay que darle mucha importancia, hay que saber negociar, pero es que él no viene a negociar. Él no viene a negociar, él está amenazando con el uso de la fuerza a través, o la fuerza militar, o la fuerza de su economía, imponerse. ¿Quién fue el que empezó a aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela? Fue él, claro, lo abrió la puerta Obama, ¿no? Entonces, creo que preocupa, uno de verdad siente cierto alivio el hecho de que haya una cese al fuego en Palestina, en Gaza, y que supuestamente haya algunos esfuerzos, entre comillas, para frenar el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero apoderarse de Groenlandia está procurando, además de robarse los recursos y tener posiciones estratégicas, es tener cómo controlar ese paso de Groenlandia, donde se supone, allá está el Ártico, es un potencial geopolítico, se está definiendo la geopolítica en este momento. Entonces, yo no lo vería así como que, ay, pobrecito, él es anormal, pobrecito, él es esto, es idiota, no, además que es idiota, pero hay que verlo en su justa medida. Hay normas,
hay instituciones que se han creado en 50 años, tenemos que usarlas. Entonces, bueno, nosotros hasta ahora, el presidente ha sido muy tranquilo, nuestro presidente, pero de este señor no podemos esperar nada bueno, ni para nosotros ni para nadie, que no sea de su propio interés. Vamos a seguir con este tema, pero luego de este corte seguimos en la balanza con la diputada Ilenia Medina. Seguimos en la balanza con la diputada Ilenia Medina Carrasco, que nos acompaña hoy, secretaria general nacional del partido Patria para Todos. Veníamos hablando de la situación de la administración de Donald Trump, pero haciendo análisis de algunos escenarios. Ya tú tocaste el tema del cese al fuego, que obviamente si es Estados Unidos, las corporaciones norteamericanas, las que están detrás del ataque y el apoyo al genocidio de Israel, fueron ellos mismos los que dijeron, lleva un momento, vamos a esperar que tome posesión Donald Trump y luego veremos qué pasa, Sí, ¿no? esas negociaciones, Digamos que son, es un respiro momentáneo dependiendo de cuáles sean los planes. Igual que en el caso de Ucrania, aunque ya Donald Trump había avisado que se había gastado mucha plata para favorecer a la OTAN en relación a su enfrentamiento con Rusia, y pareciera que Donald Trump está girando hacia conversar con Rusia y China. A él lo mueven los intereses netamente comerciales, económicos. Eso por un lado, cambiar la relación o cambiar, digamos, que ese escenario geopolítico en el que Estados Unidos se enfrenta a esta economía emergente, digamos, que es un poco el escenario que hay. Por otro lado, el tema de construir escenarios virtuales también va a estar presente en el imaginario colectivo. Hacer grande América, que es lo que él, digamos, ha propuesto con la subida de aranceles, con la expulsión de migrantes, con traer nuevas empresas que se habían ido a China, se habían ido a Malasia, traerlas nuevamente para Estados Unidos. Es parte de lo que él ha anunciado, pero ese también hacer grande América implica también un trabajo en el imaginario colectivo. Y para eso está la gente de Meta, está la gente de Elon Musk, haciendo el trabajo, lo que ya decía el comandante Chávez, y lo decía claramente, es que la próxima guerra va a ser en las mentes. Y ya nosotros la estamos viendo y la estamos viviendo. Bueno, creo que el primer ejercicio fue en abril del año 2002. Claro, pero ahora no estaban las redes sociales, la magnitud. Pero eso fue un ejercicio. O sea, la magnitud de penetración del mensaje es brutal en este momento. Y con el uso de la inteligencia artificial, que bueno, ¿recuerdas cuando crearon con un escenario la Plaza Verde para atacar a Gaddafi con la Revolución de Colores? Imagínate lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial. O sea, a nivel mundial lanzan por inteligencia artificial un mensaje, un escenario de una situación X en cualquier parte del mundo y el mundo entero va a creer, porque no va a dar tiempo de cotejar fuentes. O sea, el peligro inminente de la guerra cognitiva, el peligro inminente que estamos enfrentando desde Venezuela. En Venezuela hemos aprendido a tener la agudeza necesaria para no dejarnos manipular. Mira la fuente. Sin embargo, nuestros niños y jóvenes están muy expuestos. El fascismo, y lo pueden ver, o sea, decía la gente en las redes sociales, Elon Musk, el saludo fue, o sea, no solamente parecido al de Hitler, sino que fue tal cual y con toda la fuerza el mensaje corazón, mano hacia la derecha, el mensaje de los nazis. Fue un mensaje del mundo, porque es un hombre observado mundialmente y además lo publicó en sus redes y todo el tema. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para esto que se está iniciando, esta nueva fase de guerra cognitiva, esta nueva fase, digamos, en el que Venezuela va a seguir siendo
Mira, objeto de intereses criminales yo de creo Estados Unidos. yo creo que la segunda fase de ese ejercicio fue el encierro terrible de la pandemia, ¿no? Pero eso acabó. Y Venezuela, en el caso de Venezuela, es un país en movilización permanente, donde la gente se encuentra. Yo el fin de semana estuve con mi esposo en un restaurancito y me llamó la atención que en las mesas alrededor nadie tenía el teléfono. Unos días antes hubiese encontrado, un tiempo atrás hubiese encontrado a todo el mundo sentado en la misma mesa mirando, ninguno tenía. Simplemente para señalar que lo que uno observa ahora, adultos, los niños es otra cosa y eso hay que atenderlo como tú dices, están como desprendiéndose del teléfono. Lo siento de alguna manera, pero sobre todo políticamente creo que ha sido una lección, una alerta permanente tanto de Chávez como del presidente Nicolás Maduro Moro sobre el tema de las redes, cómo defenderse de eso. Y ahora ha sido mucho más agudo en relación a eso. Eh, hemos aprendido, creo que uno de los pueblos más sabios en ese sentido es Venezuela. Por un lado. Por otro, el tema económico. Primero la unidad, el sentido de la unidad. Venezuela podemos tener cualquier problema, pero la unidad y la paz no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Ayer el presidente presentó la primera transformación, la económica. Y no lo dijo ayer, sino que se viene trabajando hace bastante tiempo para romper con la cultura de la renta, en muchos sentidos. Siempre fue ideológico, programático, pero quien da el pulso, la parte positiva, que siempre hay algo, fueron las medidas coercitivas que nos obligaron a mirar hacia nosotros mismos, nuestra propia fortaleza, los que nos hemos quedado aquí y hemos inventado lo que ha sido necesario inventar para avanzar, para mantenernos juntos, para mantenernos en pie y alegres. Eso no nos lo quita nadie. Y eso es sumamente importante. Y ayer el presidente tuvo una reunión bien importante con factores económicos importantes del país. Está haciendo un esfuerzo en nombre del poder popular para que además sea protagónico, y lo ha sido. Nosotros desde esa perspectiva estamos trabajando en una propuesta para el sistema económico que está en la Constitución, donde se le dé más realce a la economía real productiva, desde la perspectiva territorial del municipio, los 335 municipios. Y eso es una construcción que la gente está ganada. Antes no pensaba sobre el sector emprendedor en Venezuela. Y eso hay que seguir afianzándolo y que cada uno desarrolle con mayor fortaleza su proyecto. Pero no solamente piense en su proyecto, sino cuál es el encadenamiento que su proyecto pequeño puede hacer con otro. Parte de lo que es sumergirnos en la economía. Venezuela no estaba acostumbrado a nuestro pueblo, sino que era el Estado que empleador nada más. En este caso estamos creciendo en ese orden de ideas. Yo creo que es parte de lo que estamos haciendo. Las alianzas que tiene Venezuela, importantísimas, tanto en América Latina, como Rusia, China, Irán, India, Sudáfrica. Por eso creo que nosotros estamos porque ya despertamos. Despertamos políticamente, democráticamente, en el hecho económico creo que estamos ganados. El tema científico-tecnológico que fue incorporado como un hecho natural tanto en el ámbito de la educación como en el tema económico, para nosotros consideramos que es fundamental esos avances que se han hecho. Estar alerta, porque como dice el presidente, tenemos que solamente creer nosotros mismos, en nuestra propia fuerza. Así ha sido, así será. Pero yo quiero decir lo siguiente, mira, dentro de los terribles cuestionamientos que hay que hacerle a este sujeto llamado Donald Trump, el cinismo brutal. Biden elimina a Cuba de la supuesta lista de patrocinadores del terrorismo y no ha pasado ni 15 días ni una semana y este señor volvió nuevamente, Donald Trump, a incluirlo. Perverso, cínico. Entre Estados Unidos, que es una potencia, y Cuba, en el marco del COVID, ¿quién
actuó en los niveles más altos en materia de atención pública. Cuba, una pequeña isla, bloqueada desde el año 1960, y ellos, la gran potencia, donde murieron personas hasta decir ya basta, insólito, uno de los peores desempeños. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta. Venezuela tuvo un extraordinario desempeño. Pasamos situaciones complejas, pero tuvimos un extraordinario desempeño en relación a Europa, en relación a Estados Unidos. Y Cuba, bueno, Cuba fueron maestros, guías, salieron por el mundo. Así. Entonces el cinismo criminal de este personaje hay que tenerlo en cuenta. Lo importante, digamos, de ese punto es que la gente se da cuenta que catalogar a un país como Cuba de terrorista o no es un tema solamente de medida coercitiva. Es decir, ellos violando el derecho internacional porque están prohibidas las listas unilaterales de que cataloguen a grupos como terroristas, mercenarios, Pero le hace daño a la economía cubana. Claro que le hace daño, pero la gente vio cómo Estados Unidos puede darse el lujo de sacarlos una lista a conveniencia para llegar a un acuerdo y luego volverlo a meter. Bueno, porque simplemente le dio una puñalada en la espalda a ese acuerdo que habían tenido. Por eso la noticia positiva es que están los BRICS. Cuba no está sola. Así es. Ni en América Latina ni en el mundo. Así es, es una extraordinaria... recordatorio. Un extraordinario recordatorio. Hay otro tema que yo quería conversar, digamos que tú estabas hablando de Donald Trump, de la administración de los planes. Él está basado en una teoría del orden basado en reglas, que viola el derecho internacional. O sea, existen dos mecanismos internacionales para establecer la relación entre los países. Mejor dicho, un mecanismo que es internacional, que es el derecho internacional, y otro que fabrica Estados Unidos, que son unas reglas de patoteros, ¿okay? Y es lo que está imponiendo. Frente a eso y frente, digamos, al despliegue de las redes fascistas, el presidente está llamando a tener mayor conciencia, no solo conciencia de la identidad histórica bolivariana, para comprender, digamos, los principios de la geopolítica, desarrollarlos, sino también hacer un esfuerzo en conocer la historia del fascismo. Así es. Historia que incluso los pueblos europeos han olvidado. Tú ves una España con unas izquierdas que parecen centros derechas, la mayoría, Italia, que han olvidado su memoria histórica. En ese sentido, el presidente hace un llamado también en este tiempo a avanzar sobre el conocimiento y darle el puesto histórico que tiene que tener Rusia cuando, siendo Unión Soviética, vence sola a los nazis en Alemania, que habían intentado penetrar al territorio ruso, y sacrifica 26 millones de soviéticos que murieron, mucho más que los judíos, a manos de los nazis, y salvó a la humanidad entera de la Segunda Guerra Mundial, de que continuara la Segunda Guerra Mundial. En este momento nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en esa memoria histórica. ¿Qué propuesta pudieras tener? Porque nosotros estamos perdiendo de vista que esa memoria histórica también hay que transferirla al conocimiento de los niños y de los jóvenes. Nosotros estamos dejando a los niños y a los jóvenes a la formación que da o la malformación de las redes sociales. Y por timidez no estamos formando el corazón y la conciencia de los niños y de los jóvenes, no lo suficiente. Tenemos que hacer mucho más que eso. Y esa es parte de lo importante, la humanidad. Todos tenemos que conocer el flagelo del fascismo, a dónde llegó, a dónde está llegando y a dónde pudiera llegar para acabar con la humanidad. Bueno, yo creo que es importante también decir que en el marco de toda la historia de la humanidad, o por lo menos desde la nuestra, de la región del encontronazo con España, ahí se aplicó el fascismo, aunque no era denominado de esa manera, porque desconocer al otro, denigrarlo, ser intolerante, violento, el desprecio, el sometimiento, todo eso es la visión fascista. Ahora, en estos tiempos, nosotros en un debate que hicimos bien interesante en la Asamblea Nacional, decíamos, porque uno que otro tal vez un poco desprevenidamente hablaba de la política del fascismo.
Nosotros decíamos, eso no es política. Claro. La política es una de las disciplinas más extraordinarias. Ni es política ni es ideología. Ni es ideología. Y han tratado algunas veces con facilismo se habla de la política fascista. Eso no es política, eso es un delito, porque desde la Segunda Guerra Mundial comenzaron a desarrollarse todas aquellas normas que pudieran, en el marco del derecho internacional, con impacto en el derecho constitucional interno de cada país, o normas internas de cada país, para evitar justamente acciones de este tipo, y se convierten en terrorismo, en los peores delitos. Entonces no podemos hablar de política y no podemos hablar de acciones de gobierno, porque lo que está haciendo Donald Trump es fascismo, al nivel más elevado, es terrorismo, porque él no puede comportarse de esa manera. Lo que a uno debe llamar la atención es por qué nadie hasta ahora ha dicho, un momento, vamos a convocar CELAC, o vamos a convocar los BRIC, a quien sea. Siendo el tema de la migración Fíjate, un problema fundamental de la ONU. Y la ONU callada no dice nada, pero hablamos del secretario general. El único que puede hablar por sí mismo es el secretario general. Y le costó decir, hay que parar el genocidio En Gaza. en Gaza. Entonces, vamos a vivir momentos muy complejos, pero si tomamos en cuenta que el señor Donald Trump no tiene ningún derecho, ni siquiera en su propia constitución, porque ellos a cuenta de que es la seguridad nacional. Bueno, la seguridad nacional de América Latina es que ustedes no deben existir, porque es tanto el daño que le han hecho, las invasiones, las guerras, los robos, las sustracciones, la trata, el narcotráfico, el terrorismo, todo tiene el mismo origen, el gobierno norteamericano y sus cómplices, colombianos, por cierto, Álvaro Uribe Vélez, uno de los grandes Criminales. aliados, criminales, cómplices, no digo aliados, la palabra aliado es muy bonita, cómplices de Estados Unidos, de sus bases, toda la derecha extrema. Entonces son conductas que son absolutamente ajenas a las constituciones de sus respectivos países. ¿En qué parte existe eso que ellos pueden desconocer a Venezuela, al pueblo venezolano? No existe, se olvidan. Por ello siempre nosotros siempre estamos recordando, hay que leer la constitución de los países, hay que leer el derecho internacional para que se den cuenta que lo que hace el Congreso norteamericano, el Parlamento Europeo o cualquiera no está fuera de la ley, son delincuentes. El que actúa fuera de la ley, ¿cómo se llama? Sí, Delincuentes, terroristas. Diputada, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tienes 30 segundos para despedirte. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en La Balanza. Nos vemos el próximo martes. No, bueno, simplemente decir que vivimos tiempos difíciles, complejos, el mundo, pero Venezuela va en una ruta, tenemos el mejor presidente que recién se juramentó, y de la mano con él y el pueblo organizado vamos a seguir venciendo. Así, viva la patria. Que viva la patria. Así es.